Grupo Cero Televisión. Amelia Diez Cuesta, muy buenas. Pensaba, tenía ahí puesto Amelia Diez Cuesta currículum, pero Amelia Diez Cuesta ya podemos pensar que es un significante. Siempre somos un significante, pero digo, somos un lugar, ocupamos un lugar en el mundo entre otros lugares, entre otros, no somos solitarios los seres humanos, ¿no? Entonces, siempre, más que un significante, somos una letra, somos algo que ocupa un lugar, una función entre otras personas, otros humanos, ¿no? Y significante ya represento a un sujeto para otro significante, que sería el significante. ¿Qué sujeto represento? Pues bueno, cuando soy psicoanalista soy un significante que representa a un sujeto para el psicoanálisis, ¿no? Pero vamos, eso ya... ¿En qué sentido? ¿Cómo llegaste a esa pregunta? Bueno, por las huellas que dentro de la historia Grupo Cero estás dejando. He producido significantes. Claro, eso sí. Claro. ¿No? Ajá. Cada libro mío es un significante que me representa como sujeto. Cada curso que doy, cada participación en la formación propia o de otros, soy un significante ahí, ¿no? En ese sentido, sí. Pero somos productores de significantes, ¿no? Productores de significantes. Bueno, así que Amelia Diez Cuesta nace en Cabo Redondo en 1953. Yo ya con la palabra Cabo Redondo, ¿sabes a qué me remitía? No. A Cabo Kennedy, o sea que ya era ambiciosa y pensaba, ya estaba fuera del lugarcito donde había nacido, ¿no? Ya quería llegar a la luna, a Madrid, por ejemplo, como llegué, ¿no? Sí, ahí para estudiar. Primero fuiste a Madrid. Yo de Cabo Redondo me fui a vivir a Briviesca, a los 8 años, vamos, me llevaron mis padres. Y a los 16 terminé bachiller y me correspondía ir o a Bilbao era un chiste que se hacía acerca de Bilbao y Bilbao, o Valladolid. Y entonces yo eso no quería, yo quería ir a Madrid porque mi mejor amiga era madrileña, que veraneaba en Briviesca. Y además era la que me había introducido en la literatura, porque yo leía de todo, pero leía novela negra, bélica, amorosa, del oeste, pero no había alcanzado la literatura fuerte. Y ella me regaló, a los 14 años, Jane Eyre y El retrato de Dorian Gray, que me dejó anonadada, me entusiasmó tanto, porque yo lectora ya era, ¿no? Bueno, en esa lectura me encontré con Freud. Un día entré en una librería donde todas las estanterías estaban cerrándola, ¿no? Y en todas las estanterías vacías y 2 tomos de Freud ahí solitos, en negro y morado. Y yo dije, esto debe ser interesante, porque si está aquí me lo he encontrado yo. Todo lo que uno encuentra es para él, ¿no? Y me compré esos 2 libros y me los leí como novelas, ¿no? O sea que ya uno necesita ser lector para llegar a ocupar un lugar como el que yo he ocupado en el mundo de las letras, ¿no? O del psicoanálisis o de la poesía. Después conocer a Freud, después conocí a Menasa también en la línea de la lectura, porque yo había leído de todo, solo me había detenido el Ulises de James Joyce y el Innombrable de Samuel Beckett, porque el Innombrable era un texto que no tenía ni coma, sin puntuación, pero si lo leías tenía sentido. Y el Ulises también eran palabras baúl,
si las leías tenían sentido. Entonces eso me asombró, pero no me parecía muy revolucionario, me parecía algo sorprendente, pero no asombroso. Y cuando conocía el texto de Menassar, Salto Mortal, mis dos mejores amigos de esa época, yo ya estaba en Madrid, estudiaba, había logrado llegar a Madrid con el beneplácito de mi amiga, que no averiguó que si me anotaba en un instituto madrileño, ellos trasladaban mi expediente a Madrid, en lugar de tener que ir a Valladolid o a Bilbao, como correspondía al lugar donde yo estaba. Y me matriculó en un lugar, ¿no?, en Beatriz Galindo, en el Instituto Beatriz Galindo, y accedí al estudio en Madrid. Y ahí mis dos mejores amigos eran un psicólogo y un médico, que casualmente en el año 76 conocieron a Menasa, a Miguel Óscar Menasa, y estaban entusiasmados, y habían anotado en un grupo de estudio, me traían lecturas, ¿no? Me acuerdo que me leían fragmentos de Yo Pecador, ahora sé que era Yo Pecador, pero me asombraba, pero me asombraba más su entusiasmo, ¿no? Y de repente me regalaron Salto Mortal. Yo me quedé asombrada y digo, este texto, además de bien escrito, es un texto que te dice unas cosas que nadie se atreve a decir y de una forma que nadie ha dicho hasta ahora. Esto sí que es un escritor que me gusta, ¿no? Me llama la atención. Y me dijeron, no, es bueno, hay que psicoanalizarse, hay que estudiar psicoanálisis, aunque no quiera ser psicoanalista, no sé qué, no sé cuánto. Y ya en el año 78, ¿no?, empecé mi análisis y empecé a estudiar psicoanálisis. Yo digo, quiero psicoanalizarme con Menasa. Y me dijeron, con Menasa solo se psicoanalizan los psicoanalistas. Dije, entonces tengo que llegar a ser psicoanalista. Ajá. Y me puse a estudiar psicoanálisis, a analizarme, ¿no?, con alguien que no era el doctor Menasa. Y en el año 80, Menasa convocó, yo estudiaba en cursos introductorios, estaban ahí en la Torre de Madrid, en la planta 29, tenían la editorial Grupo Cero y hacían cursos de formación. Y en el año 80, Menasa abrió un grupo, porque él siempre iba a los grupos como cierre, ¿no? A la última clase él iba como cierre de algunos cursos, ¿no? Por ejemplo, el de condición femenina, que daban María Echeve y Estela Cino. Y cuando llegó, yo le pregunté, ¿y qué hay que hacer para que una mujer pueda llegar a ocupar un lugar en el mundo, para que sea libre? Y me dijo, lo primero es ser independiente económicamente. Primero tiene usted que trabajar y después pensar en su libertad. Y yo digo, Y eso fue una enseñanza que me quedó grabada, ¿no? Dije, tengo que formarme en algo que me guste, en algo que... Yo ya estaba estudiando ciencias biológicas, ¿no?, al cual había llegado también desde la idea de estudiar matemáticas, cuando vi que era todo letra, y yo decía, necesito un poco de todo números, necesito un poco de letra. Y ahí me apunté en ciencias biológicas, que era ciencia y letra. Y cuando conocí el psicoanálisis también se combinaban eso, era una ciencia muy compleja y tenía mucha letra, había que leer mucho y eso era el mío, ¿no? Entonces, ahí, cuando convoca el doctor Menasa a un seminario Sigmund Freud en el año 80, yo ya había hecho, ese mismo año, había hecho un curso introductorio con el doctor Menasa, que era la primera vez que entraba en contacto con él desde el año 76, que le conocía de vista, ¿no?, de libros, de escritura. Pero nunca había tenido una relación personal, ¿no?, personal en el sentido de un curso con él. Y ahí comienza un curso introductorio que al final del curso el doctor Menasa abre un seminario Sigmund Freud para todo aquel que, estando en algún curso de la escuela,
en alguno de los cursos, quiera anotarse en él. No era abierto a todo el mundo, sino solo a los alumnos que habían estado en algún curso con algún integrante del ámbito Grupo Cero. Y yo me anoté. Y en ese seminario, primero fue el seminario Sigmund Freud, y ahí se fundó la escuela, ¿no? En ese seminario, al final del curso, del año, Menasa dijo: se funda la escuela, yo pongo el 50% del seminario Sigmund Freud y tenemos que buscar un capital, ¿no? Buscamos un capital, lo encontramos y fundamos la escuela, ¿no? Alquilamos Ferraz 22, lo registramos como ¿no? algo resistente, material, y ahí comenzó como el estudio oficial de formación, ¿no? Con la escuela en el año 1981. Y en 1982 yo ya llevaba 5 años de análisis y 5 años de estudio. Un alumno de la escuela me pidió análisis. Yo me quedé temblando, ¿qué es esto? ¿Cómo me van a pedir a mí análisis? Sientes que no sabes nada, que no sabes ni abrir la puerta al paciente. ¿Qué es eso? ¿Cómo recibes? ¿Qué haces? Y ahí pedí supervisión al doctor Menasa. Y me aceptó. Y ahí en el 82 comienzo la supervisión con el doctor Menasa y cambio de analista. Me empiezo a analizar con el doctor Menasa, ¿no? Hasta el final de... ¿Y cómo te ganabas la vida en aquel entonces? Yo me ganaba la vida, yo era estudiante, digamos, había llegado a Madrid como estudiante y vivía de mis padres. Y cuando termino, ¿no? Eso teniendo en cuenta que llevaba estudiando desde el 70, ¿no? A los 17 años me vine a Madrid a estudiar. Hacía algún trabajito como... Tenía una amiga argentina que tenía un hermano que tenía un instituto de encuestas. Y me encargó que yo, como yo era muy buena para el cálculo y la organización, me encargó que fuera a las provincias. Si tocaba ir a Valencia, ¿no? Tenía que contratar a no sé cuántos encuestadores, encargarles hacer las encuestas, no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos, tampoco me gustaba mucho, o sea que lo hacía de vez en cuando para ganarme un dinerillo. Luego había terminado Ciencias Biológicas y hice el certificado de aptitud, el CAP pedagógico, ¿no? Como para aprender a dar clases. Y ahí el último movimiento de ese curso consistía, era en la Facultad de Ciencias de la Educación, que estaba en Somosaguas, y ahí el último curso tenías que hacer una práctica en un instituto dando clases durante 3 meses. Y yo fui a un instituto, di las clases 3 meses y entonces quedé como en una lista de poder sustituir a aquel profesor que no pudiera dar clase en institutos. Y de vez en cuando me llamaban y de vez en cuando sustituía a algún profesor. Pero vamos, tampoco ahí te pagaban mucho, o sea que seguía viviendo de mis padres. Algo que yo consideraba que vivir de mis padres no era deshonroso, era algo normal, era algo... Solo pensaba vivir de mi padre hasta que pudiera vivir de mí. O sea, no... El hecho de pensar en vivir de alguna otra persona no podía soportarlo. No. Entonces, de ahí comencé en el 82 a trabajar de psicoanalista. Enseguida tuve varios pacientes, ¿no? Enseguida empecé a trabajar, porque era algo que me gustaba, francamente, trabajar de psicoanalista, y me gustaba sobre todo lo que había que hacer para trabajar de psicoanalista, ¿no? Me gustaba las exigencias de la formación, los requisitos de la formación, ¿no? Porque yo cuando era lectora de pequeñita, que ya era lectora desde mi entusiasmo principal, mi hobby y mi preferencia era leer, no es que me lo dijera así conscientemente,
quiero ser escritora. Pero me gustaban los escritores, eran personajes que me caían, me parecía una vida interesante, me parecía un trabajo que podría tolerar, que me gustaría. Y, por ejemplo, era un requisito en la formación de la escuela. El requisito tenías que aprender a escribir. Y además no solo a escribir prosa, a escribir poesía, a escribir teatro, a escribir todo tipo de géneros, ¿no? Que no era... A todo se le llamaba poesía en el sentido que estuviera la función poética, que fuera un escrito realmente, ¿no? Algo que tuviera una articulación, que dijera algo y para todos. Entonces, ahí yo ya escribía, me hacía mis pinitos escribiendo, pero siempre ni siquiera lo leía. Incluso cuando empecé el taller de escritura con el doctor Menasa, no escribía, pero no lo leía y por supuesto no lo llevaba al grupo. Y siempre me exigían que leyera, y yo no, es que no he escrito, no, es que no. Porque tengo un deseo exhibicionista, pero contrario, ¿sabes? En forma de timidez absoluta. Y ahí, ¿no? Entre los compañeros que me azuzaban, había una que me hizo llorar incluso ahí en el grupo, al final confesé. Y saqué, porque siempre lo llevaba conmigo, claro, leí y me dijeron, no está mal. Dije, bueno, ahí me animó un poco, ¿no? Como si fuera una autorización, ¿no? Y ahí, ¿no? Empecé a mostrar los escritos, como tenía revista, los talleres siempre tenían revista propia y publicábamos en ella, ¿no? En la revistilla, en la revista del grupo. Ahí estábamos todos los que estábamos en formación, estábamos en el taller de escritura del doctor Menasa. ¿Y había mucha gente entonces? ¿Y todos los alumnos? Eran todos los alumnos, todos los de formación, ¿eh? O sea, tenías que estar en formación psicoanalítica para estar en el taller. Luego había, ¿no? Se abrían talleres, algunos integrantes de ese taller abrían talleres para el público en general, ¿no? O alumnos recién llegados. En la escuela, el primer año de la escuela, hacíamos entrevistas, seleccionábamos a cada integrante, ¿no? Seleccionábamos en el sentido de comunicarles que se tenían que psicoanalizar, que las cosas eran muy serias en la formación, ¿no? Y hubo una anotación de 50 personas, después de seleccionados, 50 personas como estudiantes firmes, ¿no? Que abrimos, pues en Ferraz había 1, 2, 3, 4, 5 lugares para los grupos y había 5 grupos de estudio con su coordinador y su observador, ¿no? El observador tomaba nota e interpretaba la relación entre el psicoanalista y los alumnos y el psicoanalista que les coordinaba, ¿no? Entonces ahí pues, fue una práctica muy importante, ¿no? Atendíamos incluso a personas que nadie se atrevía a atender, ¿no? Psicosis fuertes, pero hacíamos grupos de contención, ¿no? Tenía un psicoanalista, el sujeto que padecía la enfermedad, otro psicoanalista que se ocupaba de la familia y un grupo de psicoanalistas que se ocupaba de acompañar al paciente prácticamente. Había un tratamiento de 15 días, cuando llegaban, donde estaba permanentemente día y noche acompañado de ese grupo, que se turnaban, por supuesto, ¿no? No es que estuvieras ahí las 24 horas, pero te estabas tus horas, luego te sustituía otro psicoanalista, y así sacamos a un montón de personas de su supuesta psicosis, ¿no? Bueno, era una psicosis, pero tratada por el psicoanálisis es otra cosa, ¿no? Que una psicosis donde se veía claramente que la medicación era el que secuestraba a la persona que padecía la psicosis, ¿no? Porque la locura es un instante, luego todo es el recuerdo, que no lo puede soportar, ¿no? Entonces, ahí
digamos, liberabas al paciente de un montón de situaciones, ¿no? También, yo que sé, tuvimos unas experiencias muy importantes en ese momento, ¿no? Porque era un momento de inauguración de una escuela donde solo existía el seminario Sigmund Freud, el seminario de coordinadores, porque había coordinadores y observadores, el seminario de profesores, ¿no? Porque era lo que correspondía a lo que iba formándose en la escuela, ¿no? Lacan iba acompañando al estudio, pero era colateral, pero se fue formando el seminario Jacques Lacan, se fue formando el seminario de clínica psicoanalítica, el seminario de pensamiento contemporáneo, ¿no? Según, digamos, iba necesitando la escuela un instrumento, un recurso, inmediatamente, ¿no? Aparecía el especialista o en eso, o, ¿no? Y todos nos formábamos en eso, ¿no? Que había que formarse. Seminarios en Jacques Lacan, todos a estudiar Jacques Lacan, ¿no? Recuerdo que en el año 1985 Menasa viajó a Buenos Aires, ¿no? Y le acompañamos 2 psicoanalistas, Estela Fino y yo. Y que en ese momento yo era muy joven psicoanalista, ¿no? Bueno, llevaba desde el 78 formándome y trabajando desde el 82. Pero cuando llegamos allí, claro, Argentina salía de una dictadura. Menasa les interpretó que estaban siendo un poco esotéricos. Pues, no se reunió, había un montón de gente que provenía de la desaparición del Grupo Cero cuando Menasa se vino a España, ¿no? Y había a veces grupos de 30 personas, 30 psicoanalistas, y Menasa les interpretaba que estaban haciendo esoterismo, y que para esotéricos mejor los verdaderos esotéricos, que tenían que volver al psicoanálisis, ¿no? Luego también hizo una reunión con psicoanalistas que trabajaban en psiquiátricos, en el Borda, por ejemplo, que era uno de los más importantes de Buenos Aires, y ahí les interpretó, no veas, en acción. Empieza Menasa, de repente se levanta, ¿no? Estaban allí todos los psicoanalistas, se levanta. Primero ya les había interpretado que no se les distinguía de los locos, porque iban vestidos como los locos, es decir, locos, ¿no? Y de repente se va a la puerta y empieza a gritar: "Abraham, no puedo salir, quiero salir", Menasa gritando. Y de repente los otros alucinados, ¿no? Y ahí les interpretó, bueno, ¿vieron? ¿No? Como no, se asustan ustedes de los locos, no se diferencian de los locos, no tienen instrumentos, no tienen pensamiento acerca del tratamiento, ¿no? Les interpretó que la formación estaba abandonada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En ese año Menasa estaba en realidad de viaje a Cali, a Colombia, donde había un psicoanalista de la época del Grupo Cero, de la fundación del Grupo Cero, como grupo, como movimiento científico-cultural. Y ahí dio 5 conferencias también para psicoanalistas en formación, y son las 5 conferencias que las he puesto en el seminario Miguel Óscar Menasa como lectura introductoria. He puesto una, que me dijiste que hiciera un programa, y he puesto como lectura introductoria, entre varios textos, ese, ¿no? De introducción a la obra de Miguel Óscar Menasa. Y ¿no? Que dio unas conferencias espectaculares, y fue muy interesante el lugar, ese viaje, porque Luis Nitman, que era el psicoanalista que estaba en Colombia, hizo carteles enormes con versos de Menasa, con frases de Menasa, ¿no? Entonces era espectacular, era precioso. Y bueno, también les interpretó, ahí se ve la forma. O sea, siempre lo que fue interpretando fue la formación. Digamos que es el defecto que veía en los que trataban ese tipo de padecimientos. Y además, que la formación del psicoanalista
no solamente era importante para los pacientes, también era importante para el psicoanálisis, tener psicoanalistas, digamos, formados en psicoanálisis, como es lógico. Entonces, siempre marcaba ese lugar de la formación porque es la carencia que veía en todos los psiquiátricos, porque él también hizo un movimiento en un estudio, una investigación sobre los psiquiátricos que había en España, en Madrid, porque había muchos que todavía estaban en ese movimiento de antipsiquiatría, de Laing y Cooper, estaban pero claro, la antipsiquiatría tienes que sustituirlo por algo, ¿no? Estaban en un movimiento de apertura, la internacional del psicoanálisis estaba muy oculta, de hecho que nos criticaban que pusiéramos la palabra psicoanálisis fuera del ámbito de los psicoanalistas, ¿no? Porque claro, dábamos conferencias, dábamos recitales y poníamos escuela de psicoanálisis y poesía, grupo cero, ¿no? Porque había convocatorias en los periódicos donde se convocaba a la asistencia de esas conferencias o esos, ¿no?, movimientos que hacíamos. Menasa llevaba la poesía a todos los barrios, a todos de Madrid, a todos, ¿no? Incluso hacía grupos con psicólogos, ¿no? Y siempre interpretaba lo mismo, la formación, ¿no? La necesidad de una formación. Y algunos sí y otros no, porque claro, es muy complejo que después de años crees en la experiencia, crees que tu experiencia, ¿no? No crees en la experiencia de la ciencia, la experiencia del psicoanálisis, crees que la experiencia es la tuya. Entonces, que te llegue un extranjero a España, ¿no?, que te diga que no estás haciendo bien las cosas, que te diga que necesitas hacer una formación exhaustiva, claro, no, te dice que lo hagas lentamente, no te dice que lo hagas todo de una vez, pero tú entiendes que te cuestionan, ¿no? El narcisismo siempre se ofende y, ¿no?, además dice que las mujeres desean tener algo, ¿no?, porque sienten que no tienen algo, y los hombres temen perder lo que tienen. Entonces, un poco de feminidad en los hombres, de desear tener algo nuevo, ¿no?, y no solamente conservar lo viejo, y un poco de masculinidad en las mujeres era necesario. Tenían que cuidar algo sus cosas, no solamente deseo de tener lo nuevo, ¿no? Las mujeres tienen esa característica. Siempre que consiguen algo, desean otra cosa. Si consiguen el novio, desean otro novio. Si consiguen un trabajo, desean otro trabajo, ¿no? Y hay que conservar algo, ¿no? Porque también deseo de temer perder lo que tienes. Y los hombres, ¿no?, tenían esa otra de perder lo que tienen, ¿no? Generalmente casi todos eran psicólogos, varones, ¿no? Entonces, que otro varón les venga a cuestionar, ¿no?, a querer enseñar cómo, algo que tú no sabes, ¿no? También se dedicó a estudiar a los poetas, ¿no? Se hizo un estudio, o sea, Café Gijón, Café no sé cuándo, todos los poetas tenían lugares, ¿no?, donde acudían. Era una época más, no era como la de ahora, que está todo disperso, y, ¿no? Ni mejor ni peor, es como es, ¿no? Pero en ese tiempo uno sabía dónde acudir, ¿no?, si quería estudiar algo, ¿no?, si fueran filósofos o psicoanalistas o poetas. Y también se dio cuenta que los poetas, ¿no?, les faltaba también formación, ¿no? Entonces, Menasa no puede dejar de hacer un aporte, o no podía dejar de hacer un aporte a lo que se veía que era como un mandato social, como no puedo no decir lo que tengo que decir, ¿no? Aunque no les guste. Aunque no les guste y aunque me arriesgue. Él arriesgaba todo, ¿eh? Claro. Todo. Había momentos donde arriesgaba todo y perdía todo, y volvía a empezar. A él no le importaba perder todo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir perder perder todo? todo? Pues, hubo una época donde tenía un montón de pacientes, de psicólogos, ¿no?, en formación, que iban a iniciar su formación, pero que era necesario que primero se analizaran un poco. Porque es difícil leer a Freud sin psicoanalizarte, porque si no, lo lees buscándote, comparándote con lo que
que Freud dice, ¿no? Es muy difícil leer a Freud en esa situación. Entonces empezaron, tenía un montón de pacientes de ese tipo y cortó con todos. Cuando no hicieron, no quisieron, digamos, no es que no quisieran hacer lo que él decía, sino que era algo necesario. Miren, psicoanalícense con otros psicoanalistas. Conmigo no es que abandonara a los pacientes, decía, van a ser derivados, yo no, conmigo así no. Entonces, era capaz de perder a todos sus pacientes porque consideraba que ni les hacía bien a ellos, ni ellos le hacían bien a él, ¿no? En el sentido que él se tenía que ocupar de las personas que quisieran realmente formarse. Entonces, no sé cómo hemos llegado aquí, pero... Bueno, porque naciste ahí en Cabo Redondo. Cabo Kennedy. Claro, pero ya contestaste y enseguida empezaste a dar clases de psicoanálisis, me imagino. Bueno, yo era observadora en los cursos de... Ya el primer año me tocó observadora. Claro, en el 81 todos esos grupos estaban, el coordinador y el observador y el profesor provenían del grupo de los 20. De los 20 que formábamos, porque éramos 20 los integrantes, de los cursos que se estaban dando en la editorial Grupo Cero, nos anotamos al seminario Sigmund Freud que Menasa daba. Fuimos los fundadores de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en 1981. Justo, Lacan muere el 9 de septiembre de 1981 y ese día, ¿no? O la víspera, fuimos Teresa Poy y yo, me acuerdo, a registrar la escuela en el registro civil que nacía, ¿no? Con todos sus, ¿no? Digamos, pagábamos los impuestos, teníamos contable, teníamos de todo organizado para Menasa. Cumplir con los impuestos es revolucionario, no es algo que te roba el Estado o algo que no debas hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo era la cuestión? Claro, porque nosotros tardamos un poquitín en dar clases, pero se ve que... Yo clases sí daba cuando en las clases cuando convocábamos nuevo curso, había como un mes de antelación donde dábamos clases, ¿no? Yo me acuerdo que mi primera clase fue Obsesiones y Fobias. Mira vos. Era mi primer libro de psicoanálisis, Los laberintos de la neurosis obsesiva, ¿no? Entonces, sí que daba alguna clase, pero no oficialmente, no dentro del seminario. Que primero fuiste observadora, entonces. Observadora siempre. Está bien. Hasta que se cambiaron las formas. Observadora era escribir, interpretar y que me consideraban, me felicitaban, ¿no? Todo el mundo estaba de acuerdo conmigo, el psicoanalista y los alumnos. ¿En qué sentido? Que ya el primer día, ¡buah! Algunos fueron defenestrados, ¿eh? No quiero nombrar aquí, pero, ¿no? Su observador consideró que su observador era nefasto, bueno, porque luego hacíamos una reunión donde, como grupo terapéutico, teníamos un grupo terapéutico grupal, ¿no? Y ahí decíamos también lo que nos pasaba con el observador, con el coordinador, con tal cosa, ¿no? Resolvíamos nuestras cuestiones. Y ahí llegó la psicoanalista coordinadora, bueno, le dijo que nunca más volvería a tolerar, muy exigente, porque la primera vez, el primer día, no le dio ni una oportunidad. Bueno, lo expulsó. Lo expulsó del grupo cero. Tenía mucho poder, la tal psicoanalista. Pero bueno, que digo que a mí no me expulsaron, a mí me conservaron. Yo hice el trabajo al menos correcto, ¿no? Luego, claro, había de todo. Yo qué sé, yo me recuerdo una de las compañeras de la fundación que me decía, Amelia, te tienes que buscar un trabajo porque de psicoanalista no se puede vivir. Digo, ¿cómo que no se va a poder vivir de psicoanalista? ¿Por qué? Porque tú no vives. No lo dije ese, pero te decía, qué horror, qué cosas te dice uno mayor, ¿no? Un psicoanalista mayor. Le digo que lo bonito de los grupos es que te pasa de todo, las envidias, los celos, los afectos,
El grupo tiene la capacidad de transformar eso en energía grupal, pero los integrantes lo padecen y te pueden tirar. A mí no me tiraba nada ni nadie. ¿No? Yo decía, ¿cómo me, no? Yo confiaba en el psicoanálisis, en Freud, en la obra de Sigmund Freud, en la obra de Miguel Oscar Menaza, ¿no? En lo escrito y en la escritura. Yo soy creyente de la escritura, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Yo no creo en las personas, digamos, en una opinión, no me parece, ¿no? Me parece que se remiten a ellos mismos. ¿Cómo no vas a...? Yo toda mi vida he vivido el psicoanálisis, desde el año 82 hasta ahora, y sigo viviendo el psicoanálisis, el trabajar, ¿no? Como psicoanalista. Es que no entiendo por qué no se va a poder trabajar de psicoanalista como de cualquier otra profesión, ¿no? Si haces lo que hay que hacer, claro. Claro. Yo tenía fe en todo eso que me decían que tenía que hacer y lo hacía, ¿no? De hecho, cuando me llegó mi primer paciente, pedí supervisión clínica. Ya me analizaba, que era un requisito fundamental, ¿no? Para aprender, porque en la supervisión aprendes. Claro. No es que te ayuden, te vayan a dar consejos para tratar al paciente. No, es parte de la formación. Es el psicoanálisis del psicoanalista, no del paciente. No es que tú vas a psicoanalizar al paciente, ¿no? Yo durante mucho tiempo formaba parte del máster en clínica psicoanalítica, donde era la supervisora de casos que me presentaban los psicoanalistas. Yo siempre interpretaba desde el lugar del psicoanalista, desde la formación, ¿no? El psicoanálisis del psicoanalista. Luego te sirve para el tratamiento del paciente, pero evidentemente hay una forma de interpretar que es desde el psicoanalista o desde el paciente. Yo observo en muchos grupos psicoanalíticos que hablan del paciente, y hablan del paciente en unos términos que dices, pero es que parece hasta cotilleo, ¿no? ¿Cómo pueden saber esos datos de los pacientes? Además, ¿qué importan los datos de los pacientes? ¿No? Estamos hablando del tratamiento de un paciente, y del tratamiento que es el que, ¿no? Que es un psicoanálisis, el que espera recibir de un psicoanalista. Entonces se trata del psicoanalista, de la formación del psicoanalista. Muy bien, qué aventuras interesantes. interesantes. Sí, profesora pero al poco tiempo ya fui profesora también. Abrimos un seminario, se abrían muchos seminarios, ¿no? Digo, todos los años uno, y en el 82 se abrieron dos. Uno en septiembre y otro, o octubre, septiembre-octubre, y otro en marzo. Porque había tanta afluencia que tuvimos que convocar otro nuevo, ¿no? Luego se veía como había psicoanalistas que mantenían ese grupo todo el tiempo, y hay otros que el grupo desaparecía. Hay de todo, digo bien. Claro. Entonces hubo de todo, como sigue habiendo, ¿no? Hay psicoanalistas que conservan a los alumnos, y hay psicoanalistas. No es que ellos los conserven, pero los alumnos se entusiasman con ese psicoanalista. No se sienten ofendidos, no sienten que el otro muestra, ¿no? Exhibe su saber todo el tiempo, ¿no? Porque hay formas. Yo soy muy de implementar el saber, pero lo hago de una manera compañera, no de una manera de yo tengo el saber y tú no, ¿no? Digo, porque yo creo que el saber se produce, no se tiene, ni se puede usar, se ejerce. Además, como dicen, que el ejercicio del saber repite el ejercicio, el goce del ejercicio del saber repite el goce de su adquisición, ¿no? Sí. Yo siempre gocé de aprender y siempre me resultó placentero ese goce, que el goce puede resultar placentero o displacentero, ¿no? Hay personas que les resulta displacentero aprender, ¿no? A mí me encanta. Bueno, vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo. Aquí tengo apuntado que entraste en el 2001 en los talleres de pintura de Miguel Oscar Menaza, ¿no? Porque sí. Menaza ya pintaba desde hacía bastante tiempo. Desde el 78. Y entonces, sí, en el 2000 abrió un taller de pintura. En el 2001 abrió un taller de pintura cuando nos trasladamos a Duque de Osuna,
Porque tenía un espacio, claro. Sí. Ya antes él pintaba todo el tiempo, ¿no? Recuerdo en la calle Princesa, ¿no? Era tan pulcro, Benassa, que podía pintar un cuadro en su despacho y no que ni una gota de óleo cayera al suelo ni a ningún sitio, digamos, ¿no? Porque ya pintaba en Princesa, pintaba desde el 78 él pintaba, ¿no? Y en el 2001 abre ese espacio y comienza la época de la filmación, una filmación constante, ¿no? Todos los procesos donde hay entrevistas mientras transcurre el taller. Bueno, ahí tú eres uno de los elementos importantes, ¿no? Tú con Rosa, ¿no? Que sois un equipo audiovisual y que grabáis. Empezó Miguel Martínez primeros meses y enseguida llegaron las especialistas, porque él era un novato, ¿no? Y tomasteis las riendas como especialistas. Bueno, Rosa ya era una súper especialista, pertenecía a Televisión Española, y tú eres una persona que aprende mucho. Ya te gustaba la fotografía, eras un artista, ¿no? Hacías exposiciones de cosas muy creativas y muy, ¿no? Digamos, del orden del arte y la fotografía, ¿no? Pero tú te enganchaste con la pintura. Yo ahí me enganché con la pintura, sí. Me gustó la pintura, sí. Bueno, tengo un montón de cuadros, hasta vendí cuadros. Hasta vendí cuadros. En nuestra primera exposición por bulerías, algo así se llamaba, que éramos unos pocos integrantes de la 7 u 8, no me acuerdo, que hicimos una exposición conjunta. Y ahí vendí todos mis cuadros, todos los cuadros. Se vendió un montón, sí, había poco tiempo que estaba abierto el... Sí, ¿no? Sí. Era una exposición del 2003 o algo así. 2002 me parece. Puede ser, en un año, ¿no? Un año, sí. Sí, porque desde el primer cuadro, es desde el primer poema. Digamos que no hay experiencia personal, por eso digo que no es que luego vas a pintar tu mejor cuadro. Lo que pierdes es las inhibiciones, las represiones, digamos, lo que te impide mostrar lo que tú eres capaz de hacer, ¿no? Porque no es que te enseñen a escribir o a pintar, te enseñan a que puedes escribir y puedes pintar si te dejas llevar. Si la inhibición no gana la creación, si el síntoma no gana a la creación, si la angustia no gana a la creación, ¿no? Pero en esos espacios, porque el taller de pintura de Menasa era un lugar también que ayudaba, porque como él no paraba de hablar y se divertía y chiste, y entonces uno pintaba como ya no sentía que había alguien que le estaba observando. Además, ¿no? Él demostraba que él estaba pintando y hablando de otra cosa, ¿no? Constantemente, como era totalmente un acto inconsciente. Dejar que tu inconsciente fuera el que hiciera las cosas. Que es lo que debemos hacer con la vida misma, con las decisiones o los deseos, son inconscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que es una articulación significante, de significantes. Yo qué sé, ¿por qué elegí yo psicoanálisis? Porque conocí el significante Sigmund Freud, conocí el significante... Bueno, pero eso lo puedes decir hoy. Hoy, en el momento tú te toca... No hay interpretación que no sea desde el efecto. Claro. Porque no hay que yo sepa cómo llegué. Si he llegado, puedo interpretar cómo he llegado. Y además no lo digo todo, digo una posible articulación, ¿no? Pero quiero decir que las cosas importantes tienen que ser lentas, dice un aforismo de Menasa. ¿Por qué? Porque es que tienes que ir creando significantes que luego se van a articular, ¿o no? ¿No? No es seguro que si haces todo lo que tienes que hacer se articule. Pero si se articulan, es que hiciste todo lo que había que hacer, ¿no? Porque no es que haciendo el trabajo que dicen que da tales resultados, te va a dar tales resultados. Pero si te da tales resultados, es que hiciste el trabajo.
Claro, interesante. Y después recibiste el premio a la mujer trabajadora. Ah, sí. Eso me acuerdo muy bien. Yo era muy trabajadora, imagínate, trabajaba un montón de horas como psicoanalista. Trabajaba un montón de horas en la escuela. En el año 83 nos quedamos sin contar. Bueno, alguien nos había recomendado a una asesora y a una secretaria, y resulta que la secretaria, bueno, hacía las cosas regular. Yo era la que supervisaba su trabajo de la escuela, ¿no? El que recibía, matriculaba, hacía las cuentas, hacía los seminarios, los cobros. Y un día, de repente, nos empezó a tener como síntomas, ¿no? De contrarios a la escuela. Y la queríamos como sustituir por otro y la mandé a la biblioteca. Teníamos una salita que era la biblioteca. Estaba el ordenador, aquel Amstrad de la época primera de los ordenadores, y teníamos los libros, ¿no? Y de repente nos denuncia porque dice que le hemos hecho hacer un trabajo que no corresponde al contrato, que era ocuparse de la biblioteca. Digo, Dios mío. Bueno, tuvimos que pagar un montón de dinero, no sé qué, y ya teníamos contratar una secretaria, así que hice de secretaria. Hacía el secretariado de la escuela. Me llevaba todas las listas de todos los grupos, que eran un montón de grupos de psicoanálisis, de seminarios, ¿no? Pero yo me organizaba matemáticamente. Soy muy matemática. Y yo luego también me ocupaba de que la chica de la limpieza tratara, no sé qué, la contabilidad. Bueno, hasta me asombraba cómo era la gente, que le dije a una, que me dice, ¿te puedo ayudar? Me dice una compañera, una joven estudiante, ¿te puedo ayudar si quieres en la secretaría? Digo, vale, hazme este ingreso en el banco, por favor, ¿no? Y le doy una cantidad de dinero, vale, a la vuelta había el banco BBVA, que bueno, Bilbao en aquellos tiempos no había todavía fusión, y la mando a ingresar. ¿Y sabes lo que me hace? En lugar de, había que rellenar un papelito y se ponía quién lo ingresa. Y claro, tenía que poner escuela. Y puso su nombre. Digo, ¿pero cómo vas a...? Digo, ¿tú no lo has ingresado tú? Dice, sí, lo he ingresado yo. Digo, ¿pero cómo lo has ingresado tú? Tú ibas en nombre de la escuela, tienes que poner escuela. Pues no podía entenderlo. Digo, joder, la función simbólica me falla. Bueno, nunca más me dejé ayudar por nadie porque era otro también. Corregíamos los libros. Freud, Lacan, hablados uno, fíjate que tocho, me lo corregí de arriba abajo y entonces me dice Menasa, tienes que participar, hacer partícipe a los demás un poquito, delega y tal y cual, y yo voy y se lo entrego a uno de los grupos de Sigmund Freud. Pues me lo estropearon todo, hasta corregían las frases, las traducían de otra manera, digo, ay Dios mío, digo, no, era la ortografía. Bueno, todavía tiene errores de ese tipo, ¿no? Bueno, volvimos a corregirlo todo, pero quedaron ortográficamente algunos errores. Les digo que no es fácil que te funcione capturar ese lugar que ocupas y que puedes representar a alguien o puedes representar a algo, o, ¿no? Sacarte del lugar a ti, de tu personalidad, ¿no? Tu persona, que no eres tú cuando haces una función. Cuando ejerces una función no eres tú, no es una cosa de tu nombre y apellido, ¿no? Pero no es fácil. Como ya lo hemos aprendido, nos parece fácil, porque el ser humano cuando aprende algo cree que lo sabe desde siempre, pero no es verdad, ¿no? Pero todo aprendizaje transforma tu pasado y tu futuro. Crees que lo sabes desde siempre y para siempre, y no, ¿no? Dice Freud que lo primero que se pierde es lo adquirido, que lo innato es para siempre. ¿Qué es lo innato? Deseos incestuosos, deseos hostiles, que tiene que ver con lo incestuoso, angustia, culpa, dolor, ¿no? Son, digamos, vuelves a ese estado primitivo. ¿Sin lenguaje entonces? No, sí. El lenguaje es primero, ¿eh? Primero. Tú caes ya entre hablantes, caes en el lenguaje y adquieres la función de la palabra, que es una función del lenguaje. Si no habitáramos el lenguaje, no podríamos adquirir la función simbólica o la función de la palabra.
pero no, en el sentido que todo lo que has aprendido, que las ciencias te han enseñado, que incluso la religión te ha enseñado, o el psicoanálisis te ha enseñado, lo puedes perder. Bueno, de hecho hay personas que llegan a un momento, son agnósticas, no son creyentes. Cuando llegan a una cierta edad, se vuelven creyentes. Por si acaso, dicen, ¿cómo que por si acaso? Entonces siempre creíste. Es verdad que queda raro eso. O empiezan a odiar a los jóvenes, ¿no? Ajá. Por favor, si la juventud no tiene nada que ver con la piel tersa, la juventud es algo, una función de todo ser humano. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para aprender hasta que el día de nuestra muerte. Ajá. Bueno, la muerte solo existe la del otro, la nuestra nunca. Siempre somos inmortales. Yo estudié ciencias biológicas primero. ¿Por qué elegí las ciencias biológicas? Es cierto que es porque eran ciencias y letras, pero yo había escuchado que Walt Disney estaba Congelado. Y que le iban a resucitar, que le iban a, en el año tal, cuando exista el tratamiento de su enfermedad, lo podrán tratar. Y yo me lo creía. Y entonces, para ver si aprendía la congelación. Enseguida me di cuenta que un hombre congelado moría. Y dije, anda, pero lo que no puede ser es resucitarlo. Cada vez que me hablaban de esa teoría, digo, no, resucitar, tratar sí, pero resucitar no. Así que busqué otra cosa que la biología. Menos mal que me encontré con el psicoanálisis. Además la biología era, yo tenía muchas relaciones con los profesores de biología y ya me estaban forjando un lugar donde ya iba a estar en un lugar de investigación de la facultad y de ahí iba a pasar a Estados Unidos. Y a mí Estados Unidos nunca me gustó demasiado. De hecho no lo conozco. No conozco nada de Estados Unidos ni pienso conocerlo. Bueno, lo conozco por películas que me gustan. Y ahí, hombre, me parecía lo único posible, ¿no? Pero no me entusiasmaba, no me llamaba, digamos, tenía un grado de tristeza humana que no me curé de ella hasta que no encontré el psicoanálisis, en el sentido de algo que me hiciera gozar, ¿no?, de manera placentera. Y después en el Grupo Cero empezamos con el cine. Bueno, hemos empezado en la pintura y de la pintura llegamos al cine. Sí, ahí comenzó el cine de la pintura, los videoartes, con la pintura, poesía y pintura, ¿no? Que hicisteis muchos audiovisuales de ese tipo, ¿no? Y tú tuviste en el cine una participación, recuerdo que en el rodaje siempre estabas... Pero como psicoanalista. Claro, bueno, pero ¿no? Sí, ¿no? Que al principio poníamos equipo psicoanalítico ahí para ayudar al rodaje. Ya digo, yo tengo una cierta aprensión con las cámaras. Me produce un goce sufriente. Ajá. Siempre se goza, pero sufriente. Ajá. Mi goce exhibicionista tiene más que ver con el goce de ocultamiento, ¿no? Intimista. Total, que no, yo me alejé ahí Bueno, pero estuviste detrás de la cámara, pero en todos los rodajes. Yo aplaudía que se produjera, ¿no? Y participé con dinero, ¿no? Claro, sí, claro. De hecho, nos engañaron un poco unos perfeccionistas, los del equipo técnico que teníamos que contratar de fuera de nuestro ámbito, y nos convencieron de que había que hacerlo de 35 milímetros, porque en esa época no existían las cámaras que después existieron, ¿no? Bueno, nos hicieron gastar una cantidad de dinero en tonterías, ¿no? En cosas que no nos importaban a nosotros tanto como el hecho de producir las películas, y nos hicieron casi arruinarnos, porque eran unos precios exorbitantes. Se nos generó una deuda grupal enorme, ¿no? Y participé en el pago de esa deuda. Yo siempre participé con dinero, ¿no? En ese sentido. Menasa nos enseñó, mira, lo primero que hizo es dedicar la mitad de su producción, de su seminario Sigmund Freud, para la escuela, que luego que quedaba todo en la escuela, ¿no? El 100%, no el 50%, como era lo acordado, ¿no? Porque los demás teníamos que poner una parte, pero no.
Siempre Menasa puso más, siempre puso un montón de dinero. Y algunos pusimos algo y otros no pusieron nada, ¿no? Como siempre pasa. Claro. ¿No? Y luego dicen, pero ¿por qué hay tanta diferencia? No se puede igual, no existe la uniformidad, no puedes obligar a nadie a hacer algo que no hace, ni puedes dejar de obligar a nadie a que deje de hacer lo que hace. ¿No? Y después, recordando, también hiciste una cosa así, cuando se inauguró el Grupo Cero Televisión, Ajá. ¿no? Que Menasa hizo un desglose, fulano de tal con un programa, el otro, y ahí propuso para un montón de gente programas de televisión, y tú fuiste una de las que más, digamos, porque empezaste ese programa sobre las pulsiones, ¿no? Sí. Que se titulaba Las pulsiones, que duró un montón de tiempo. Un montón, sí. Tenía un montón de alumnos, ¿eh? Sí. Todavía queda algún rastro por ahí de las pulsiones. De las Hace poco pulsiones, me encontré ¿no? uno, digo, anda, y me escuché un ratito y dije, mira, qué Ajá. interesante. Sí, porque Me interesó. no te has quedado con los vídeos estos. Es que siempre pasa lo mismo. Encargas a alguien y ese alguien te dice, ay, es que no pude hacer lo que hice, lo que no sé. No. Ajá. No se sabe lo que pasó con esos vídeos. Han quedado algunos como rastro. Los pasó algunos a YouTube. Sí. Y han quedado algunos en YouTube. Pero otros que desaparecieron. Se perdieron. Ajá. Porque eso lo hiciste ¿cuánto tiempo? Uf, un montón de años. Un montón de Años, años, ¿no? Sí. Con la excusa de las pulsiones. Sí, porque mira, tengo el pelo cortito en unas, en otro medio largo. Ahí se ve que pasó el tiempo. Claro, porque desde las pulsiones puedes abrir, Ajá. desplegar un montón de cuestiones. Claro. Así desarrollaste ahí un montón. Sí, Sí. me acuerdo que nos conectábamos ahí. Y después están tus libros, Sí. ¿no? Porque tú publicaste varios libros con Menasa, porque están los del seminario de Lacan, que era un curso que ahora se desgraba y que se está publicando los cursos, y después están Deseo de Nada, Los Nombres del Goce, La Identificación, creo, son esos tres, ¿no? Bueno, y hay otros, no sé cuántos, porque esos son de los seminarios de Jacques Lacan. Digamos, yo el primer libro que publiqué de psicoanálisis fue Los laberintos de la neurosis obsesiva, que los publiqué de forma individual. Que está detrás tuyo y que estamos en tercera o cuarta edición, ¿no? Sí, que me parece que en la feria de libros se agotaba, sería por el nombre. Y de poesía, des-nudos, ¿no? Que es desanudar y desnudos. De poesía, entonces, casi el mismo año. Y después hicimos un seminario Jacques Lacan, que lo hacíamos Menasa y yo, y un máster en clínica, que lo hacíamos Menasa y yo. Entonces, en el de Menasa y en el de clínica se produjeron un montón de textos. Bueno, Miguel Martínez me enseñó un libro que tiene encuadernado con todo porque él estaba como alumno en ese seminario, con todas mis clases y con puesto mi nombre, pues fuera una edición de un libro. Digo, anda, me lo enseñó una vez. Digo, bueno, pues tuyo es, tú lo has encuadernado. Y de ahí, del seminario, del máster en clínica psicoanalítica, salieron un montón de libros. Todavía puede haber otro montón que se han quedado ahí perdidos. Y ahí salió La Identificación, Los Nombres del Goce, Deseo de Nada. Deseo de Nada, ¿no? Y un montón que ha quedado ahí, pues, era como 1, 2, 3 por los que quisiéramos, porque duró varios años. Y el de seminario de Jacques Lacan, que fue otra producción, que es el que ahora van a editar alguno, ¿no? Variantes de la curatipo, pero que se ha publicado ya Ciencia y Verdad, o Posición del inconsciente, Posición la del agresividad, inconsciente, la agresividad, el estadio al espejo. Y, digamos, de ahí se generaron otro montón de textos que se editaron en forma de cuadernillo enrollado, ¿no? Al principio, ¿no? En principio, y que luego se fueron editando, que eso fue, la edición empezó en Buenos Aires, ¿no?
con Karina Puello, que hacía el prólogo y la edición, ¿no? Por eso tenemos 1, 2, 3, 4. También ahí está conferencias que daba Menasa en Buenos Aires, transferencia, ¿no? Hay uno que es sobre transferencia que dio Menasa en Buenos Aires. Digamos, ahí era una generación de textos y en el máster de clínica psicoanalítica otra, ¿no? Que se pueden, me imagino que buscar, porque también había edición de una forma rústica, ¿no? Sí, que Sí, hemos debe producido tener. conjuntamente, claro, digamos, todo lo que hacías con Menasa era publicable, ¿no? Aparte que nos tomábamos un gran trabajo en hacerlo, ¿no? Yo me preparaba todas las clases de los seminarios, ¿no? O de los textos de Lacan, o del máster, del programa. Seguíamos el programa, teníamos un programa en el máster y un programa en el seminario de Jacques Lacan. Yo me lo preparaba, ¿no? Participaba y hacía, ¿no? Me sonsacaba todo lo que había estudiado. ¿Qué has estudiado hoy? ¿De qué iba el seminario? Y tú decías, pero si primero tengo que pensarlo. No, tú lo sabes, dilo. Y yo te digo, sí, Menasa dice que lo sé, lo tengo que saber, y plum, mostraba que había leído, ¿no? Luego lo desarrollaba, pero primero te decía que supieras de qué ibas a hablar. No tenía una forma de pensar siempre con el inconsciente, con los procesos inconscientes, ¿no? Porque el verdadero saber es inconsciente, el saber es inconsciente, el conocimiento es consciente. Pero hay conocimientos que vienen del saber y hay conocimientos que son opiniones, que son basura, digamos, que no son saber, ¿no? Que son puro, son erudición barata. Hay gente que es muy erudita, pero que no te dices, ¿pero qué me ha dicho? Al final no me ha dicho nada. Qué bien habla, qué bien lo dice, qué bonito, pero no me he enterado, o sea, no me he enterado de nada. He entendido todo y no me ha quedado ni un resto, ¿no? En cambio lo otro dices, ¿no? Sientes que algo te ha pasado, ¿no? Que algo te han dicho, que algo has aprendido. Claro, el aprendizaje también es inconsciente. Pero cuando domina la razón razonante en ti, en lugar de la razón del inconsciente, puedes creer que no ha pasado nada. Cuando los pacientes te dicen, es que no me pasa nada. Y tú has visto todo el cambio que se ha producido, ¿no? Pero como todos los cambios, cuando te han pasado, ya consideras que ya eras, desde mucho antes, ya eras así, ¿no? No atribuyes al psicoanálisis o a cualquier otra cosa ese poder, ¿no? Aprendes a conducir y crees que ya lo sabías desde siempre. Tiene esa característica, el saber verdadero. Bueno, lo pasan los padres a veces, ¿no? Yo a tu edad ya lo sabía, le dicen al niño de 10 años algo que ellos aprendieron a los 55. ¿Cómo que lo sabías? No lo sabías. Y le estás aprendiendo. Pero sobre esa manera de aprender tiene que ver también cómo publicas los libros, ¿no? Porque los libros de Alicia en el país del psicoanálisis o diferencias fundamentales, por ejemplo, esos libros, ¿no? Es un conjunto de escritos que fuiste haciendo día a día, digamos, como sí. O reflexiones psicoanalíticas o sesiones, ¿no? También sí, era. A veces es cuando me encuentro algo fuera de mí, ¿no? Algo en la realidad. Alguien que dice, un psicoanalista que dice algo sobre un tema y yo no estoy de acuerdo. Entonces me hago algo donde digo lo que yo pienso de ese hecho. O una idea, te llega una idea, ¿no? Porque psicoanálisis.com, que es un tratamiento de un psicoanalista hombre con un paciente hombre, y Alicia en el país del psicoanálisis, que es una psicoanalista mujer y una paciente mujer, ¿no? Se fueron produciendo. A mí siempre me llamó la atención una cosa que decía Freud. No es que yo sea Freud, pero me dejó enseñar por Freud. Freud decía, yo nunca elijo los temas se presentan a ser tratados. Y yo
¿no? Digamos, no elegí nunca ni publicar Los laberintos de la neurosis obsesiva, ni Desnudos, ni todo el resto de los temas que se me fueron presentando a hacer y los hacía. Entonces, una diversidad. Es cierto que hay muchos que tienen que ver con eso, con que algo me ha impactado desde la realidad y yo me he posicionado frente al tema. Ahora tengo uno que es páginas no numerables. Podría ser el título, no sé cuál va a ser. Pero también tiene que ver con tipo de diferencias fundamentales, tipo... Es que tengo varios libros de... Aquí está, diferencias fundamentales. No, pero hay varios de este tipo, que ¿Ah, no me sí? acuerdo, sí, que ya no recuerdo ni cómo se llaman, a ver. No, porque aquí lo vas a Detrás lo tener. pone. Sí, aquí, ¿no? Que es Sí. el último publicado. Supongo que... Mira. ¿Dónde está? Aquí. Fragmentos. Ah, sí, efectivamente. Está fragmentos. Diferencias fundamentales, fragmentos... Pensaba que había 3, será el no numerable. Ok. Digamos que donde tengo muchos de los textos tienen que ver con leyendo a Amenasa, ¿no? Muchos de los... yo los voy enumerando. Luego también tuve muchas entrevistas en una radio que hacían Elena y una alumna de Sigmund Freud que hubo una situación donde ella se cayó del grupo, pero que tenían un programa de radio, ¿no? Elena Trujillo y ella, y me hacían entrevistas de vez en cuando, y están escritas, ¿no? Están publicadas en cierto sentido, en ciertos, no sé si están todas editadas o no, pero que esas tipo de entrevistas, y leyendo a Amenasa, que escucho una lectura de Amenasa, ¿no? O estoy leyendo a Amenasa, y me producen reflexiones, me produce conclusiones, me produce, ¿no? Me afecta lo que dice. Y se me construye una frase donde muestro lo comprendido, y entonces lo escribo, ¿no? Y así tengo ahora este posible libro, que debe tener como 200 y pico ítems, ¿no? Donde hay de todo, ¿no? Reflexiones acerca de temas, de situaciones políticas, de situaciones culturales, de lecturas, de pensamientos varios. Que todavía tienes muchas cosas que decir. Ah, sí. Todo ser humano tiene muchas cosas que decir, pero algunos no lo saben y no lo hacen, ¿no? Porque ya piensan que no tienen nada que decir. ¿No? El ser humano está capacitado, todos con la misma capacidad de inteligencia, la misma capacidad de trabajo, la misma capacidad de energía, la misma energía, la misma en el sentido disponible. Luego la que uses, la tienes muy metida en tu narcisismo o la tienes para afuera, ¿no? En tu narcisismo no secundario, pero objetal, ¿no? Donde el objeto está fuera de ti. Entonces, es que es pensar que, ¿no? Que estás en el mundo y tienes que decir algo, hacer algo, o yo no puedo dejar de hacer algo. Yo, digamos, estoy activa desde que descubrí que la pulsión es pura actividad, que hasta para estar pasivo necesitas un montón de actividad, ¿no? En el sentido que no es que el no hacer no sea una actividad. Es una superactividad. Es más difícil no hacer que hacer. No hacer en el sentido, por ejemplo, como psicoanalista, cuando tú vives atención flotante. No es que tengas que hacer, no es que tengas que corregir, no es que tengas que... ¿no? Es un tipo de pasividad. O como profesor, o como... ¿no? Aunque es más activo el de profesor, pero conlleva también una cierta pasividad cuando le tienes que dar lugar al otro. Entonces, desde que descubrí que hasta la pasividad es una actividad, no he dejado de fomentar la actividad porque es inevitable.
al ser humano, incluso contraproducente no llevarla adelante. Muy bien. Pues muchas gracias, Amelia Díez Cuesta, Bueno, y seguiremos en otro gracias a ti, momento. Clemos, siempre Muy bien, bienvenida muchas para ti. gracias. Hasta pronto, Hasta chao. pronto. Chao.